Estamos de vuelta. Les cuento que el Instituto Nacional de Estadísticas anunció la fecha y el mecanismo del próximo censo 2024, que contará con cerca de 25.000 encuestadores y se extenderá por un periodo de 3 meses desde el próximo 9 de marzo. Vamos a profundizar en los detalles de esta gran encuesta nacional y estamos en contacto con Ricardo Vicuña, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. ¿Cómo está, director? Muchas gracias por la conexión. Muy bien. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes, director, nuevamente. Muchas gracias. Decíamos, comienza de manera general el próximo 9 de marzo. Sin embargo, durante esta mañana, el ministro de Economía, Nicolás Grau, decía habrá un comienzo previo en zonas extremas de nuestro país. Particularmente, ¿en qué territorios y cuándo comienza en esas zonas extremas? Bueno, estos son operativos que se realizan en zonas muy alejadas del país. Estamos pensando, por ejemplo, en la región de Magallanes, en los canales australes, donde naturalmente por un tema de clima es necesario adelantar el operativo para llegar a estos lugares tan apartados. Y esto estamos pensando realizarlo hacia fines del mes de febrero. Ah, perfecto, no queda mucho. Y las Fuerzas Armadas, me imagino, cumplen un rol, sobre todo pensando en las zonas extremas que usted detallaba recién, ¿no? Sí, por supuesto. Esto requiere naturalmente la colaboración de las Fuerzas Armadas, porque son ellos los que tienen los medios para llegar a estos lugares tan apartados. Y por lo tanto, estos operativos salen completamente de lo habitual que se realiza en un censo y por lo tanto también se realizan en una fecha un poco distinta a la fecha que hemos estado anunciando el día de hoy. Perfecto, director. Y decíamos también en la presentación, la aplicación general comienza el próximo 9 de marzo durante 3 meses, es decir, hasta el próximo 9 de junio. ¿Qué novedades trae consigo la encuesta 2024 y qué elementos se han mejorado para no repetir errores, por ejemplo, como los que sucedieron en el año 2012? Bueno, novedades hay varias. La más notoria, naturalmente, es que va a ser un censo de derecho que va a levantarse entre los meses de marzo, 9 de marzo, hasta el mes de junio. Y por tanto es un periodo más prolongado que un censo habitual que se realizaba en un solo día. Esto, como novedad, va a permitir, por ejemplo, introducir lo que se llama la tecnología para levantar la información a través de celulares inteligentes que van a permitir capturar la información prácticamente en línea y también transmitirla diariamente a las unidades donde vamos a estar centralizando todos los datos en el territorio de norte a sur. Esto naturalmente implica también una capacidad de poder ir monitoreando mucho mejor lo que está ocurriendo durante el operativo para determinar, por ejemplo, cuál es la cobertura que se va obteniendo día a día en el territorio y de esa manera poder ir gestionando mucho mejor los equipos de trabajo. Una novedad adicional, naturalmente, es que también tenemos que contratar censistas. Hablamos en la mañana de que estamos contratando aproximadamente... ¿Ya están los 25.000 o quedan cupos disponibles? 25.500 vacantes. Todavía no lo hemos contratado, debo decir. Estamos en pleno proceso de selección y esto lo vamos a básicamente a informar el proceso de selección próximamente para que ya estén en terreno trabajando a partir del día 4 de marzo. Perfecto. O sea, ¿se puede seguir postulando todavía, director? No, las postulaciones ya están cerradas. Ya, perfecto. Ahí vamos a estar hablando entonces de 25.000 colaboradores a lo largo y ancho de nuestro país. Otra pregunta que quiero hacerle respecto a lo que usted respondía anteriormente. Al digitalizar este proceso, me imagino yo que el análisis de los resultados va a ser mucho más rápido. ¿Cuándo debiésemos conocer los primeros resultados del censo 2024, director? Bueno, a esta altura estamos estimando que los primeros resultados los deberíamos tener hacia fines de año o principios del próximo. Como primera etapa, porque los censos habitualmente se entregan sus resultados en etapas. Entonces, la primera estimación de las variables fundamentales demográficas se entregan en una primera etapa y después los resultados más detallados con todas las preguntas y los cruces se entregan probablemente hacia fines del 2025. Perfecto, y vamos a estar, la fecha exacta no la tenemos definida, pero esos son básicamente los bordes que estamos trabajando.
Perfecto, director. Vamos a algunas preguntas prácticas para saber cómo va a funcionar este proceso. ¿Cuánto tiempo debió vivir o debe vivir una persona en una determinada vivienda para poder ser censado en esa vivienda? Esa es una pregunta también bien interesante respecto a muchas personas que de repente están por algunos días en la casa de un familiar o que necesariamente tienen que cumplir una cierta cantidad de tiempo para poder ser censadas en ese domicilio. Sí, bueno, el censo de derecho tiene como principal característica que el foco de atención es la residencia habitual de las personas. Cuando se hace en un día, el foco es si la persona durmió o pernoctó, como se Exacto. llama, en la noche anterior en la vivienda. Ahora, el foco es la residencia habitual. Entonces, para definir si uno reside o no habitualmente en una vivienda, la pregunta que hay que contestarse es la siguiente. ¿He yo vivido y residido en esta vivienda la mayor parte del último año? O sea, en términos prácticos, ¿he vivido más de 6 meses en esta vivienda? Y si la respuesta es sí, bueno, yo soy residente habitual de esta vivienda. Entonces, básicamente, un par de días, como mencionaba usted, no cumpliría el requisito para que uno se considerara como habitante habitual de esa vivienda. Ese Tiene es que un ser a lo importante más detalle. la mayor parte del año, del último año. Exactamente. ¿Y qué requisito debe cumplir una persona, director, para responder el censo en representación de todo el grupo familiar, por ejemplo? Bueno, tiene que ser un informante que se llama un informante idóneo. ¿Ah? Naturalmente tiene que ser un residente habitual de la vivienda, tiene que pertenecer al hogar que básicamente está respondiendo la encuesta, tiene que tener, ¿no es cierto?, las características de mayoría de edad y lo más importante que tiene que tener el conocimiento suficiente del resto de los miembros del hogar para contestar por ellos. Entonces ahí la recomendación es súper clara. La persona que vaya a cumplir este rol, la recomendación que estamos haciendo nosotros desde el INE es que por favor se prepare y tenga básicamente ya recolectado la información básica del resto de los miembros para que esta entrevista pueda ser lo más fluida posible. Por ejemplo, que conozca la fecha de nacimiento del resto de los miembros del hogar, que conozca el lugar de nacimiento del resto de los miembros y en definitiva toda esta información que básicamente uno de repente maneja a grandes rasgos, pero que para el censo es muy importante que se conozca con precisión la respuesta. Además, director, que las preguntas que le van a hacer a los chilenos y chilenas y extranjeros residentes ya están disponibles en alguna plataforma, o sea, se pueden conocer antes, ¿verdad? Para tener la información preparada. Claro, justamente. Nosotros a principios de año ya publicamos el cuestionario. Perfecto. Entonces este cuestionario puede ser consultado en la página censo2024.cl en el cuestionario, digamos, censal, y ahí ustedes lo pueden descargar y lo pueden también navegar para que se hagan una idea básicamente del detalle de las preguntas y por lo tanto en conversaciones al interior del hogar, en el día domingo puedan, digamos, intercambiar, digamos, información, cosa que básicamente todos los hogares del país se vayan preparando con la información que se les va a consultar el día de la entrevista. Censo2024.cl. Además, director, este es un hito sumamente importante para nuestro país. Contar con esta información hace, por supuesto, fortalecer el trabajo de generación y creación de políticas públicas pensando en el futuro. Así es que todos tenemos que ser parte del Censo 2024 y recibir con la mejor disposición a cada uno de los censistas que van a llegar a nuestros domicilios. Otro punto importante, director, y a propósito de la crisis de seguridad, ¿cómo identifica un censista? Porque no vaya a pasar que llegue algún delincuente, por ejemplo, disfrazado de censista y ingresa a nuestra casa. Sí, no, esa es una preocupación importante y por lo tanto hemos tomado varios resguardos. Usted mencionaba uno al principio que es bien importante, que es el hecho de que la entrevista va a ser hecha en la puerta de la vivienda. Por lo tanto, ahí estamos minimizando el riesgo de que exista algún problema de seguridad. O sea, no es necesario hacer ingresar al funcionario, ya sea en casa o departamento. La instrucción es que la entrevista se haga en la puerta. Y esto tanto por motivos de seguridad del censista o la censista y también para la persona que está respondiendo, ¿no es cierto? En segundo término, hay toda una indumentaria que van a vestir los y las censistas que va a permitir identificarlas a primera vista. ¿Ah? Entonces es una indumentaria bien característica que va a tener también algunos logos, va a decir censista en la espalda.
Entonces, eso de alguna forma va a permitir una primera identificación. Pero además de eso, cada persona va a estar portando una credencial con un código QR que va a permitir verificar la identidad ingresando el RUT. Después de haber escaneado el código, se va a poder ingresar el RUT de la persona, funcionario o funcionaria del INE, y en definitiva, a través de ese verificador, se va a poder conocer la identidad, las fotos, para darle la máxima tranquilidad a las familias que van a tener que responder a esta persona que van a enfrentar en la puerta. Eso es sumamente importante, el código QR, por ejemplo, para poder verificar la identidad. Otro punto, cabe destacar que este proceso de censo va a incluir a dos tipos de poblaciones: residentes de viviendas colectivas, por ejemplo, hospitales, residencias de Fuerzas Armadas, hogares de menores, etcétera, y personas en situación de calle. ¿Eso no se hacía antes, director, o sí se hacía? No, es una práctica habitual. En un censo no hay que olvidar que uno lo que quiere levantar esa información de todas las viviendas y de las personas. Entonces, desgraciadamente, siempre sucede que hay personas que no tienen viviendas. Entonces, entonces tenemos que hacerle una parte de la entrevista, no obviamente preguntándole por la vivienda, pero sí por las características de las personas. Y ese grupo, digamos, nosotros lo denominamos personas que viven en situación de calle, y hay un operativo especial para esas personas. Y además hay personas que no necesariamente viven en una sola vivienda, porque son lo que se llama hogares colectivos. Entonces ahí tenemos personas que, por ejemplo, pueden estar viviendo en una cárcel, están privados de libertad, pueden estar en una estadía prolongada en un hospital, pueden estar en una residencia de adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces también hay casos que nosotros tenemos que levantar: órdenes religiosas que viven en comunidad, las Fuerzas Armadas que de repente tienen que también agrupaciones ahí colectivas. Entonces, toda persona que resida en el país, nosotros necesitamos censarla y ir a buscarla en los distintos lugares en que se encuentren. ¿Y qué pasa si el censista va a mi casa y no estoy, y si vuelve a ir y vuelve a no estar? ¿Hay posibilidad de autocensarse, por ejemplo? Esa es otra innovación que nos permite la tecnología. Entonces nosotros vamos a hacer como primera estrategia la búsqueda de todas las entrevistas a todos los hogares, a todas las personas, pero somos realistas que puede que eventualmente no logremos concertar la entrevista ni a la primera ni a la segunda. Entonces ahí está una estrategia complementaria de dejar una carta con una invitación, con un código que está dirigido exclusivamente a esa vivienda. Es un código intransferible, y a través de ese código entonces van a poder ingresar a la página del censo en línea de censo2024.cl y van a poder contestar en línea la información que se está necesitando, digamos, de esa vivienda. Perfecto, director. Le tengo otra pregunta, y con el fin de optimizar el tiempo de cada uno de nosotros y también de los censistas cuando salgan a terreno. ¿Hay respuestas que se pueden responder desde ya para adelantar, por ejemplo, el proceso? Bueno, la entrevista se va a realizar el día que el censista llegue a tocar el timbre, digamos, de la casa o del departamento. En definitiva, digamos, la preparación que se puede hacer es simplemente adelantarse y tener la respuesta a mano. Pero no es posible, digamos, adelantar entregando la información parcialmente. Ya, que había leído durante esta jornada que había una plataforma que nos permitía responder algunas cosas antes, pero ahí el director lo descarta. Lo que sí es posible entonces es ingresar a censo2024.cl para conocer, por ejemplo, cuáles son las preguntas que van a realizar los 25.000 funcionarios que van a estar desplegados por el país, para que, por ejemplo, si una persona responde en representación del grupo familiar, ya tenga clara cuáles son las preguntas y cuáles, por supuesto, son las respuestas que tiene que entregar al funcionario. Bueno, vamos a quedar muy atentos, director, a la aplicación de esta gran encuesta desde el próximo 9 de marzo, un poquito antes, en zonas extremas de nuestro país, y por supuesto dejar completamente claro a todas las personas que a esta hora están en la pantalla de CNN Chile que las respuestas que se obtienen en este censo se utilizan solamente para este fin. Se resguarda, por supuesto, la privacidad de las personas, así lo ha dicho también el ministro de Economía durante esta jornada, ¿verdad, director? Quisiera finalizar haciendo un llamado a toda la ciudadanía
a participar en esta gesta tan importante para aportar información que en definitiva va en beneficio de todos los habitantes del país en materia de mejores políticas públicas basadas en evidencia, en datos. Y desde ese punto de vista tiene que ser tomado como una contribución al mejoramiento de las condiciones de vida del país. Ese es el propósito de un censo. Así es, y por supuesto volver a hacer el llamado a tener la mejor disposición para contestar cada una de estas preguntas en este censo 2024, un verdadero hito para nuestro país, como decía el director del INE. Muchas gracias y que tenga una excelente tarde. Gracias por la conversación, director. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Buenas tardes. Bueno, sigamos avanzando en el